Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. No olvidemos suscribirnos y activar la campana de notificaciones mientras miramos. Tark dice: ¿Quién eres tú para rebelarte contra el Señor y desplazarlo? Cuando se menciona a Acer, Kudret silencia a todos. Dice que es su deber permanecer en silencio mientras el Parlamento habla. El hombre continúa hablando. Se describen los éxitos pasados de los Carabey. Se dice que las cosas empeoraron cuando Tark llegó al poder. Presidente del Parlamento, tomamos nuestra decisión a favor de Baran. Pero la última palabra es tuya, dice Baran Aga. Kudret Bey le susurra al oído a Baran. Dice que no se puede permanecer en silencio ante la decisión del Parlamento. Dice pensar en nuestra juventud. Baran, he visto lo que viene pasando desde hace unos días. Tark no es el único responsable de esto. También me hago responsable. Él dice: acepto las ganancias dadas para compensar todo. Luego pronuncia un discurso en nombre de los Carabey. Los Carabeys dicen que el opresor se convertirá en enemigo y los oprimidos volverán a ser amigos. Deja que Baran te diga quién lo comprará. Dice que todo será compensado. Restauraremos la paz de la tribu. ¿Quién quiere alterar este orden? Dice que me encontrará frente a él. Tariq está muy enojado. Acer, Zeida y Berfin también entran al salón de estudio. No es probable que Tark se calme fácilmente. Convierte la sala de estudio en una zona de guerra. Les dirá a Acer y Zeida que el viento ha cambiado de dirección. Le dice a Acer: ¿no ves esto? Sin embargo, aceptar la derrota tampoco es fácil para Acer. Tan pronto como dice que estamos derrotados, abofetea a Tark. La bofetada que recibe frente a Berfin y Zeida es durísima. Nadie puede ayudar a un barco sin un objetivo. Acer, pasé mi juventud por ese caso. No puedes renunciar a la causa en la que gasté. Agar, me levanté para que no te inclinaras. Hice tantos sacrificios. Luché contra todo esto para que te rindieras. No te rendirás. Dice que derramarás sangre si es necesario. Berfin queda muy sorprendido por lo que escucha. Baran, Azade y Kudret hablan con Baran en el pasillo. Baran, no fui un gran voluntario. Pero pensé en mi familia y mis antepasados, dice. Azade y Kudret dicen que tomaste la decisión correcta. Dice que vino de Dilan Nar. Berfin le ha dado su medicina y está durmiendo. Azade dice que tengo sueño y se levanta. Entonces Kudret se levanta. Baran y Dilan se quedan solos en la sala de estar. Baran, ¿qué opinas de esta decisión mía? Dilan, estoy detrás de ti. Pero tenías que hacerlo. Baran dice que tenía que hacerlo. Con tantas cosas pasando, no me di cuenta. Dice que tengo que arreglar todo ahora. Dilan, estoy de acuerdo. Pero tengo miedo, dice. Lo que pasó en el pasado me asusta. Baran, tienes razón. Estamos en una gran tribu. Sea yo el Aga o no, siempre estaremos en esta guerra. Pero le pregunta a Dilan: ¿estás conmigo? Dilan dice que aunque las tormentas rompan y las estrellas caigan del cielo a la tierra, siempre estaré a tu lado. Baran le da un beso en la frente a Dilan. La señora Ayan le prepara un café a Akif. Akif dice que fue un día difícil. La señora Ayan dice que está bien entonces. Akif vuelve a pensar en Berfin. Luego le pide ayuda a un amigo para investigarlo. Se pregunta qué le pasó. Dilan dice que se enteró de que la fundación no cumplió con su deber. Dilan me pidió ayuda. Baran, está bien, haremos lo que quieras. Baran dice que vayas a la cama ahora y trabajes mañana. Dilan dice que me siento tenso y enojado por la mañana. Baran pregunta: ¿estás amenazando? Las lindas disputas dan paso a miradas sinceras. Tariq fue derrotado. Zeida se acerca a él. Él pregunta: ¿hablamos? Tariq dice que ahora no. Zeida, no te rendirás, ¿verdad? Luego recuerda sus recuerdos escolares. Zeida cuenta cómo superó el bullying. Nos salvaste. Dice que entonces me enamoré de ti. Dice que eres mi héroe. Harás que todo vuelva a estar bien. Derrotarás a Baran. Él dice que harás que todo esté bien.
Baran convenció a Dylan para que se durmiera. Luego dice, íbamos a dormir. Me convence y dice que no puedes trabajar. Apaga la computadora que tiene en la mano. Baran abre el brazo. Ven a donde perteneces, dice. Baran, cada momento que paso contigo, todo mi cansancio desaparece. Dice que quiero quedarme contigo para siempre. Dylan dice yo también quiero vivir y envejecer en tus brazos. Baran dice que amarte es el mayor voto en mi corazón. Kudret le dice a Baran que los que fueron despedidos serán devueltos a sus lugares. Baran dice que estamos al comienzo del camino, hay mucho trabajo por hacer. Dice que el poder empeora las cosas. Baran entregó el trabajo hoy. De lo contrario, dice, tendrá que asumir las consecuencias. Kudret dice que deberías hablar con Tark. Baran dice que está muy enojado en este momento. Hay un niño allí. Dice que no quiero ninguna tensión en casa. Dylan se despierta. Al levantarse de la cama, se topa con la foto de Miran. Luego le dice buenos días, hijo. Dice que no pude hablar contigo durante unos días. Pero nunca penséis que lo olvidé, dice. Mi mente siempre está en ti. Baran se acerca a él. Él dice, ¿estás bien? Charlé un rato con mi hijo, responde. Baran dice que no quiero que te canses. Dylan dice que trabajar no me cansa. Llama a alguien llamado Tark Yassin. Dice que seremos rentables en este negocio. Cuando cuelga el teléfono, Acer se acerca a él. Pero él no quiere decirle nada. Acer pregunta, ¿estás enojado conmigo? Tark dice que me humillaste delante de mi esposa. Acer dice que si estás enojado por esto, no olvidarás lo que nos hicieron. Acer dice que a partir de ahora actuarás de forma más inteligente. No olvidará la bofetada que recibió de Nihat Baran. Él dice que use esto. Dice que no pierdas la oportunidad que se te presente. Tark dice que tomé medidas y estoy esperando noticias. Acer dice bien hecho, estoy orgulloso de ti. Baran y Dylan entran a la habitación de Nar. Se abre un extremo de la imagen de Nar. Mientras Baran lo mira, Nar pregunta por qué ese hombre te gritó. Él dice, ¿le pegaste? Baran dice que le di lo que se merecía. Mientras tanto, llega Tark. Nar dice, hijo, salgamos un rato. Nar dice que vengas también. Baran dice que tenemos algunos negocios con Dylan. Salen de la habitación. Dylan enumera las cosas por hacer. A Baran le gusta mucho el trabajo de Dylan. Dylan de repente se preocupa. Nar conduce muy rápido. Dice que caerá. Baran dice que así es como se anda en bicicleta. Entran con Nar. Solíamos reírnos mucho de Berfin, Tark, ¿verdad? Berfin dice, ¿cuándo nos olvidamos de reír? Bueno, si no te hubiera puesto en una situación difícil, esto no habría sucedido. Recuerdan el pasado nuevamente. Berfin desea que todo vuelva a ser como antes. Dice que por favor no vengas al relleno de mi madre. Akif habla con Kudret. Mientras tanto, llega una llamada telefónica. Akif obtiene información de su amigo. Dice que el año y medio de Berfin fue como si nunca hubiera vivido. Por otro lado, pide a Dylan Berfin que le apoye para convertirse en miembro de la fundación. Berfin está muy feliz. Tark recoge sus pertenencias en su estudio. Tark dice buena suerte con su señoría. Dice que mi trabajo está hecho aquí. Pero él siempre dice que está dispuesto a asumir la responsabilidad. Akif recibe una llamada telefónica. Dice que Nihat está en la puerta. Baran dice ven. Dylan llega a Nar. Acer deja Nar. Acer le dice que no deje que su hijo viva en Nar. Dice que no puedes consolarte así. Dylan dice que no necesito que me consuelen ni me consuelen. Por otro lado, Nihat dice que podemos estar de acuerdo. Baran dice que devolverás los lugares que usurpaste. No tienes forma de reconciliarte conmigo. Dice que tienes un problema con los dueños de los lugares que les quitaste. Dice que si no devuelves lo que tomaste, te haré peor que la muerte. Se vuelve hacia Tark. Dice que seguirás este trabajo. Seda fue despedida. Llega temprano a casa de la escuela. Dylan mira la foto de Miran en su habitación.
Las palabras de Agar fueron muy duras. Cuando Baran llega a la habitación, Dylan tiene la foto de Miran en la mano. Baran pregunta, ¿estás bien? Dylan dice que no. Él dice, ¿cómo vivimos? Baran dice que estamos vivos, pero falta una parte de nosotros. Dylan dice que tienes razón. Dice que nos falta la sonrisa y la alegría. Pero todavía dormimos. Dice que estamos despertando. Como si fuera injusto. Dice que me siento culpable. Extraño mucho a mi hijo, dice. Baran apoya sus palabras con lágrimas. Tark se reunirá con Nihat. Dirá que lo sigue apoyando. Le pide que derrame sangre para salvar su reputación. Le entrega su arma. Las cosas se van a poner muy difíciles. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.